El misterio del color, atrapado en líneas absolutas e imbuido en trazos que conmueven y hechizan, definitivamente parecen ser la marca de la obra del maestro Domingo Medina. Una pintura dominada por el sentido de lo monumental, que fusiona figura, plano y fondo, haciendo que su obra adquiera un sello único, donde la exploración de los óxidos da una originalidad inequívoca a su arte. Les saluda Giovanni Gotopo y acompáñenme hoy en Trazos de Vida a conocer la geometría del color de Domingo Medina. Domingo Medina es considerado el decano del arte falconiano. Este maestro de maestros es el fundador de la Escuela de Arte Tito Salas de Coro. Su obra es una referencia obligada dentro de las bellas artes venezolanas. Domingo Medina constituye una de las páginas más significativas de las artes plásticas falconianas. No solo porque ha desarrollado una obra desde la figuración a la abstracción, sino también por su gran actividad pedagógica. Indiscutiblemente es el maestro de la plástica falconiana porque ha sido el maestro y profesor de toda esta generación de jóvenes y menos jóvenes artistas venezolanos, especialmente los falconianos. Él ha sabido desarrollar en su propuesta artística una especie de geometría sensible, valga decir, sin tener la rigidez de las líneas ni la planitud de los colores, sino que ha sabido incorporar la materia, la forma y el color para desarrollar un lenguaje estético centrado en la riqueza viva del color, en la libertad expresiva de la línea y en los elementos expresivos y texturales que le ofrece la materia con la cual trabaja. Domingo Medina, quizá uno de los artistas falconianos que tiene una propuesta que se enmarca o se empareja claramente con cualquiera de las propuestas plásticas abstractas de Venezuela. Domingo Medina es indiscutiblemente el maestro de la plástica falconiana, a quien le debemos no solo la grandeza que le da su humildad, sino la grandeza que presenta una obra consolidada, pensada, reflexiva en torno a lo que tiene que ver de significado el abstraccionismo y en la sensibilidad geométrica en el campo de la plástica falconiana. Hay un pueblo que se llama Santa Cruz de Bucaral. Bucaral porque hay muchos bucares. Qué bonitos son los bucares. ¿Los conoces? Bellos. Son unos rojos anaranjados. Tienen una belleza natural. Y perfuman en la vía o la calle, el campo. Bueno, y ese pueblo está ahí. Santa Cruz de Bucaral. Llovía todos los días. Era un manantial aquello. A mí no me gustaba mucho el monte. Y por eso yo migré a Maracaibo como pude. Porque lo mío no era claro, yo admiro la naturaleza, el monte, las cosas. Pero para andar en ella de enredado, no. Además había muchas culebras. Y yo con ellas no quiero ni verlas ni en televisión. Ese pasado rural del artista contrastaría profundamente con las experiencias abstractas que le tocó vivir a principios de los años 70 en Francia y España. Cuando yo ingresé en la Escuela de Maracaibo, la Escuela de Bellas Artes, ahorita tiene 100 y tantos años de fundada. Cuando yo me inscribí en esa escuela, había un mural de Soto. Me interesó bastante porque era una técnica que yo no había visto, que era la técnica al fresco, pintura al fresco. Bueno, y de Maracaibo nos convertimos en disidentes. Nos fuimos contra la dirección de la escuela, contra el director y su mecanismo de enseñanza, porque siempre era lo mismo, repetían, y nos sacaron de la escuela. Y en ese lote caí yo, como disidente de aquella época. Me fui con 6
alumnos para Maracaibo. Y en esos 6 alumnos iba Francisco Jun, que también cayó en el lote de los disidentes. José Fajardo, el escultor José Fajardo, que recientemente ya ha muerto. Y bueno, ingresamos en la escuela de Cristóbal Rojas de Caracas, en aquel momento que quedaba en la escuela del Puño, una escuela bastante muy interesante y muy buena escuela, porque ahí la formación de los artistas venía de muchos años, desde el Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes pasó a la creación de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Cuando yo ingresé a la escuela de Cristóbal Rojas, era la década de los últimos años del 50, 57, 50 y tantos, por ahí, en aquella época. Éramos muy jovencitos en esa época. Y habían 8 modelos que los profesores nos ponían los modelos desnudos, y yo aprendí a dibujar mucho anatomía artística a través de los modelos desnudas. Y un señor también que posaba ahí. Bueno, de todos modos, ya pasó esa etapa del dibujo del natural, entonces íbamos al dibujo, a la conciencia investigativa, la parte científica de las artes. Aparte de eso, recibíamos clases de sociología, de historia del arte, que era Gastón Dilo, un profesor muy importante que llegó a Venezuela de Francia y daba unas clases muy didácticas de historia del arte. Y bueno, profesores de escultura y así. Y desde luego acompañábamos las teorías con las prácticas de taller. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Era continuo. Y nos sentíamos bien todos ahí. Para finales de los años 50, cuando Medina llegó a Europa, hacía rato que se hablaba de que la construcción del cuadro debía ser simple, mecánica y de claridad absoluta, apuntando a un arte universal e integrado. España. Tuve 2 años. Los grandes maestros los vi en el Museo del Prado, en el Museo de Arte Contemporáneo. En Barcelona visité el taller de Picasso, las obras de las nuevas corrientes artísticas, Dalí, Juan Gris, Picasso, toda esa playa de artistas. Y la parte académica está el Prado, está Goya, está Velázquez, Murillo, pintores académicos del siglo XVI y el siglo XVII. Las grandes pinturas de los artistas plásticos de aquel momento, que ellos eran barrocos, el barroquismo dentro de la tendencia española, con colores austeros, colores muy discretos, dentro de un formato artístico número 1. Pero el prometedor artista necesitaba descifrar su herencia cultural, y América Latina podía darle las respuestas que buscaba. El país azteca sería el lugar donde Domingo Medina tendría contacto con los grandes pintores muralistas mexicanos de todos los tiempos. El acercamiento al arte de Siqueiros, Rivera y Tamayo le daría un nuevo y definitivo rumbo a su trabajo. Yo había ido a México, en la escuela de Esmeralda. En esa escuela yo estudié las técnicas de la pintura mural, cómo se mezclan los materiales, cómo se arreglan los soportes, qué tipo de perspectiva había que usar ahí. Eran otras cosas que no era esto, distinto a esto, completamente. Porque la pintura mural es un espacio y la perspectiva es una perspectiva octogonal, la perspectiva quirinal, que llaman los mexicanos. Que lo de arriba se ve tan grande como lo de abajo. Es una ilusión óptica que ellos aplican por ahí como ciencia de la perspectiva lineal. Y ahí van las figuras, y va la composición, y va todo. Bueno, por lo menos Siqueiros era más evolucionado, porque Siqueiros pegaba materiales y hacía cosas, ponía pintura, le metía fuego,
era un investigador y un arriesgado a la vez. Y él, pienso que sí que él rompió un poco con la tradición de los muralistas mexicanos, que no era Diego, que no era Orozco, que no era los más nombrados en ellos, somos esos tres, como muralistas, técnica muralista. Bueno, y me sorprendió bastante lo académico de Diego, el dibujo de Diego Rivera. Y hombre que pintaba muy rápido. Y Orozco era expresionista. Tenía muchas cosas de un lenguaje suelto, mientras que Rivera era más sujeto a la historia, al objeto, a la forma. Entonces, entre los académicos, para mí, que yo vi en México, Diego. El más revolucionario como tal, Siqueiro. El más expresionista de ellos, Orozco. De ellos, como muralistas, son la trilogía más importante de la escuela mexicana. Socialismo, arte social, arte comprometido, arte político. En su pintura actual, Medina ha retomado el movimiento geométrico europeo y se ha sumergido en las vertientes de la geometría precolombina. Esa búsqueda también le ha llevado a ser un acérrimo crítico de su propia obra. Conocí la obra de Domingo Medina, digamos parte de esa obra, la primera impresión, más o menos en esa época en la que me situó, que fue muy importante para mí, pues que la formación del Instituto de Cultura, los pintores que estaban alrededor de eso, digamos, Nicasio, Henry, pero siempre sonaba el nombre de Domingo Medina. Primero, con el respeto y la cuestión reverencial del maestro. El hombre que había ido a España, a París, había salido del coro y había regresado para pintar, para trabajar acá y para hacer, digamos, los inicios de hasta ahora la única escuela de arte que tiene Falcón. En ese tiempo hizo en los años 70, en los 75, si mal no recuerdo, 74, 75, hizo los murales que están en la Gobernación, que fueron restaurados hace un par de años, 2 o 3 años. Eso fue para mí una apertura. Y cambió de alguna manera la mirada porque veía dentro de, digamos, una tradición figurativa dentro del coro, la irrupción por una parte de la abstracción y por el otro ese profundo conocimiento de la divina proporción, de la proporción áurea, del trabajo riguroso de los constructivistas. También lo decía Picasso, que el arte es una mentira, pero que representa una verdad. Entre estas dos síntesis es así. El arte es una ilusión que representa una verdad. Es la otra parte de la verdad, la otra parte del sujeto y el objeto. En mi caso, yo aplico el sujeto, que es la geometría. Realmente el uso del color, el uso de la materia, la rigurosidad para trabajar con los pigmentos, digamos, el pigmento puro, los óxidos, que había aprendido tanto en México como en España. Él formó esa escuela, fue lo suficientemente generoso como para formar y consolidar una escuela que, digamos, empieza a dar sus frutos en el Estado. Tamayo pone unos colores, unos rojos sandía, que yo no sé dónde los saca. Tamayo no se afilió a ellos, los muralistas, no. Hizo pintura de caballete. Hay un museo que se llama así, Museo Tamayo. Interesantísimo. El señor Tamayo hace
semblanza con la mitología, los mitos aztecas. Y aplico un poco de geometría. Y bueno, ahí están los museos de Bellas Artes, que son el arte moderno, contemporáneo y el arte de fino tamaño, y la antropología. Ese intento de Medina, de los grandes intentos, fue justamente formar una escuela que permitiese nuclear alrededor de esa escuela todas las personas con las inquietudes y el valor necesario para realizar una obra plástica. Colecciones privadas de Japón, Alemania, Estados Unidos, México y Francia mantienen sus obras dentro de sus catálogos, mientras que instituciones entre las que destacan el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Museo de Arte de Coro, el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y el Museo de Arte Moderno Latinoamericano de Nicaragua, entre otras, permanentemente exhiben su obra. Bueno, hablar del maestro Domingo Medina es hablar un poco también del enigma que lo envuelve. Digo el enigma porque la dimensión de su obra es tan grande y cuando nos encontramos con el profesor, el maestro, como muchos lo llaman, nos encontramos con una personalidad muy diáfana, muy sencilla, a veces hasta un poco más coloquial, hasta que no se encuentre con el diálogo propio del que es el arte, que comienza a esgrimirse y a hablar con todo su lenguaje de maestro. Digo el enigma un poco también porque, bueno, eso habrá que estudiarlo aquellos que están siguiendo pues, su biografía, porque es un hombre que viene de las entrañas de nuestra sierra, de aquella sierra que, digamos, que carga todo ese gentilicio de los que hablamos nosotros los falconianos, o nos hablan de los falconianos. Es un hombre que parece predestinado y entendió su predestinación en el sentido de que desde un principio hay que ver qué pasó en su vida, que lo marcó, pues, y quiso saber, conocer y estudiar el arte. Sale con ese paso decidido de la sierra y con las miras de conocer el mejor arte que se haya hecho, que estaba en Europa, y su determinación de irse hasta allá. Es increíble cómo llegó allá, todas las cosas que tuvo que pasar, todos los sacrificios y trabajo que tuvo que enfrentarse allá en Europa. Gracias a Dios la fortuna lo acompañó, pues hizo lo que tuvo que hacer o quiso hacer, que fue traer todo ese conocimiento ya con la experiencia del encuentro. Quienes no lo conocen y lo consiguen por la calle no tienen idea de lo que este hombre ha significado para el arte falconiano y venezolano en general. Es el único pintor, que por mí conocido, que tiene toda su obra catalogada y clasificada por movimientos, por años, de manera que tú puedes ver cómo ha sido su evolución desde los años 70 hasta lo más reciente que está haciendo. Hay unos famosos baúles que nos iba abriendo, iba sacando entonces las obras año por año, entonces tú podías ver toda su evolución como pintor. Tuvo esa visión que muy pocos pintores lo tienen, bien por la cuestión de la premura económica que tienen que vender, o bien porque no piensan en una trascendencia, en que se pueda hacer un estudio sistemático de su obra por parte de especialistas. Sin embargo, Domingo, con esa formación que tiene, tanto en México como en Europa, obviamente sabía que podía trascender, como de hecho lo ha hecho, como de hecho sucedió, y entonces toda su obra está catalogada y clasificada por él mismo, por movimientos, por tendencias, y eso facilitó mucho el trabajo que se hizo. Pero ya en su retiro como pedagogo, el maestro Medina defiende la tranquilidad de la ciudad que habita como la mejor herramienta creativa para seguir desarrollando su faena artística. Me gustó Coro por la quietud, porque aquí se puede hacer muchas cosas.
aquí hay mucha tranquilidad. El arte necesita eso, tiempo, espacio, quietud, vaguedad. Y yo sigo trabajando, a pesar de tiempo y a pesar de experiencia, yo sigo trabajando en el arte. El arte es parte en estos casos, del humano. Los primeros humanos ya presentaron en las cavernas los enfoques artísticos. Es el lenguaje, es el lenguaje plástico, cómo se hace, cómo se puede hacer, o cómo está, o qué es eso. Y ya vienen las cavernas, pues. El arte nace con el hombre, y el hombre es parte del arte. Entonces, son dos sentimientos que están ahí. Finalmente, en el mes de julio del año 2009, se le otorga a Domingo el doctorado honoris causa. Fue un acto muy interesante y de mucho sentimiento, donde estaba parte de todas esas generaciones de estudiantes que él formó y gran parte del claustro universitario. El doctorado es el reconocimiento mayor que otorga una casa de estudios superiores o que otorga una universidad. El ver a Domingo allí, saliendo ya ese día ya como doctor, de verdad que me reconfortó, me sentí muy feliz de que la vida me haya dado la oportunidad de reconocer la obra de un amigo y que tener yo justamente esa posibilidad de compartir con él ese honor de traerlo acá como venimos caminando, de entrar al museo a inaugurar una de sus últimas obras, y de saber que la universidad habían hecho un acto de justicia con uno de los mejores falconianos que ha tenido el siglo XX. El filósofo y maestro chino Lao Tse decía que conocer a los demás es sabiduría, pero que conocerse a sí mismo es sabiduría superior. Hoy, en Trazos de Vida, transitamos la geometría del color de Domingo Medina, un artista que se revisa constantemente y que continúa en su presente, buscando los elementos que en su pasado lo catapultaron a la posteridad. Yo ahorita estoy libre, estoy jubilado del sistema académico, del sistema educativo. Eso me ha ayudado mucho para meterme directamente en el taller, a producir a tiempo completo. Y me siento mejor ahora que antes. Soy Giovanni Gotopo y será hasta una próxima oportunidad.